Muy buenas. Seguimos en la Real Academia Nacional de Farmacia un día más. Hoy estamos en la sala de exposiciones temporales. Tenemos detrás un cuadro de bastante tosca factura, pero que tiene interés pues porque lo hizo el licenciado Gimeno, que fue el que reorganizó otra vez la botica de Peñaranda de Duero. Era un hombre con muy variadas capacidades, entre ellas la pictórica, y tenía esa farmacia que hoy sigue siendo pues un museo dentro de esa ciudad hermosísima y renacentista que es Peñaranda de Duero, aunque la botica no es del Renacimiento sino del siglo XVIII. Y está con nosotros hoy el profesor Alberto Gomis Blanco. El profesor Alberto Gomis es catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue secretario y director del Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares, y en su condición de director de departamento perteneció a todas las juntas de las facultades en donde se imparten sus enseñanzas, a saber, la Facultad de Medicina, de Farmacia, Ciencias Ambientales, Derecho y Documentación. Aparte de esto, que es muy importante, él empezó su carrera como profesor de enseñanza media, con lo cual, bueno, pues tiene una capacidad no solo investigadora, sino docente muy acusada. Su obligación y su afición le ha llevado a impartir una serie de asignaturas muy distintas en diversas facultades de la universidad. Ha impartido Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, Historia de la Ciencia, de las instituciones científicas españolas, Historia de la Química, Historia de Sociedad, Humanidades Médicas e Introducción a la Investigación, además de varios cursos de doctorado. Entre sus tareas de gestión fue codirector de la colección de medicamentos de su universidad, también fue secretario y luego presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y ahora es el presidente de la Sociedad Española de Historia Natural. Perdonen ustedes. Evidentemente tiene muchísimas publicaciones, ha dirigido una gran cantidad de tesis y formó parte del panel de expertos para la acreditación de profesores titulares y catedráticos en el área de Arte y Humanidades y fue evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Ha sido premiado por esta Real Academia, por el excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental y por los profesores del Departamento de Historia de la Farmacia de Madrid, lo cual tiene un peculiar mérito, pues yo creo que es muy meritorio el que tus propios compañeros te premien con la medalla centenaria de la Cátedra de Madrid. Hoy él nos va a hacer pues un favor, porque sé que para él ha sido un esfuerzo hacerlo, pero nos va a poner en contacto con unas partes interesantísimas muy atrayentes de la ciencia durante el Renacimiento, que son la astrología, con su parte evidentemente de astronomía, la alquimia, con su parte de espargiria, con personajes impresionantes como pueden ser Copérnico y Paracelso, y la magia de la que hablaba yo en las características de la ciencia renacentista. Sé que estoy seguro de que preparándolo pues lo habrá pasado tan bien como nosotros no lo pasaremos escuchándolo, pero también sé que ha sido un esfuerzo, por lo cual se lo agradezco doblemente. Cuando quiera
Don Alberto tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Puerto, por darme esta tarea que puede haber sido un poco costosa, pero tiene mucho de gratificante porque me ha permitido recuperar lectura de algunos textos que hacía algunos años no repasaba y he enriquecido con ello mi conocimiento sobre el tema. Y procuro, pues, en este tema que el doctor Puerto es un especialista, no desentonar demasiado. Las tres disciplinas, o las tres artes oscuras que se me han encomendado en este curso sobre el Renacimiento, astrología, alquimia y magia, pues tenían una antigüedad ya muy notable al llegar al Renacimiento. Eran disciplinas que habían arrancado muchos siglos antes y me van a permitir que comience dando unas pinceladas hasta situarme en el siglo XV, cuando arranca el Renacimiento. Empezaré entonces por la astrología, que como sabemos es el estudio de la posición y el movimiento de los astros como medio para predecir los hechos futuros. Había que mirar al universo para intentar, comprendiendo la marcha de esos astros, qué es lo que podía acontecer en la marcha diaria. Y esto digo que tiene antigüedad porque ya en los presagios babilónicos del siglo VIII es posible encontrar predicción de los acontecimientos políticos fijándose en la posición de los astros. Más tarde, ya en tiempos de los griegos, es cuando se hace una, diríamos, abstracción completa de cómo los astros funcionaban en la vida diaria. Y la sistematización de la astrología o la astronomía, pues la situaríamos en tiempos de Ptolomeo, autor greco-egipcio del siglo II ya después de Cristo, que posicionó la Tierra en el centro del universo y dio una formulación matemática que sirvió para ser adaptada por el resto de sus contemporáneos como el sistema que explicaba la posición del universo. Y yo cuando vuelva a hablar de astrología, como tengo 6 autores en mi temario, pues hablaré aquí de Copérnico y hablaré también de Giordano Bruno. Por otro lado, la alquimia, el arte que buscaba, mediante el ensayo de las transmutaciones, convertir lo poco preciado en muy preciado, convertirlo en oro, pues es todavía más antiguo y estas transmutaciones pues las podemos encontrar en textos védicos hindúes del siglo X a.C. o luego en China, más tarde, cuando se intentó encontrar la inmortalidad física a partir de ingerir diferentes productos, como el cinabrio, las láminas de oro, pero fue ya muy cerca del Renacimiento cuando los árabes fueron los que hicieron la gran expansión de la alquimia en Europa, empleando sobre todo pues, la península ibérica o la península itálica, Sicilia, la expansión de esta alquimia. Y por último, la magia sería la más antigua, si entendemos como tal el conjunto de creencias y prácticas que lo que persiguen es encontrar resultados sobrenaturales de difícil explicación, pues entonces sería todavía la más antigua de todas. Claro, las tres, astrología, alquimia, magia, estaban reducidas a un grupo selecto, no era algo que todo el mundo podía participar de ellas. Y por tanto tenía que haber algo también, como dijéramos, sacerdotal o de ritual. Cualquiera no estaba preparado
para instruirse en ninguna de estas tres disciplinas. Bueno, en pleno Renacimiento, ya hemos llegado al Renacimiento, Cosme de Medici pues había encargado a un clérigo que recogiera textos antiguos, los famosos textos que se atribuían a Hermes Trismegisto. Eran textos que se pensaban que en aquella época, luego veremos que no, que se habían elaborado en tiempos de Moisés y que aventuraban o adelantaban hechos que iban a llegar con posterioridad, como podían ser, por ejemplo, el nacimiento de Cristo o también la hora de Platón. Con el tiempo, por tanto, estos textos veremos que se desmontó tanta antigüedad y lo que en aquel momento se pretendía que adivinaban, pues teóricamente en gran parte ya había sucedido. Para el mago renacentista, el papel de científico es captar lo oculto y maravilloso del universo, aunque esto se haga sin ninguna relación con la lógica. Resulta evidente que muchos de los hechos incluidos en el concepto de magia han estado íntimamente relacionados con la astrología y con la alquimia. Las tres disciplinas, por tanto, van relacionados. Es cierto que la astrología, lo ha dicho el profesor Puerto en la presentación, va a aventurar una nueva disciplina científica, la astronomía, que la alquimia más tarde dará nacimiento a la química y por tanto serán, diríamos, de contenido que podríamos decir más riguroso. Bueno, hecha lo que podríamos considerar la introducción, vamos a plantear tres problemas para situar cada una de estas tres disciplinas. En primer lugar, un sistema en discusión en el siglo XV. Ya hemos dicho que Claudio Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, había fijado un sistema geocéntrico con la Tierra en el centro del universo y el resto de los planetas, incluyendo dentro de estos el Sol, giraba en torno suyo. Pero habían transcurrido 13 siglos desde entonces y había algunos asuntos que no estaban en esos momentos conforme con las observaciones diarias. Por un lado, tenemos el hecho de que la reforma del calendario que se había llevado a cabo en el Concilio de Nicea en el año 325, pues había creado un desajuste, mejor dicho, de casi 10 días entre el tiempo que fijaba el calendario y el tiempo real. Luego algo del calendario de este modelo geocéntrico no se estaba llevando muy bien. Fue además en el siglo XV cuando el teólogo y filósofo Nicolás de Cusa consideró la Tierra como una estrella más, al mismo nivel que el resto de los planetas y del Sol, y teniendo en cuenta pues, esta percepción, pues tampoco tenía por qué seguir ocupando la Tierra esa posición absolutamente central. Por otro lado, la navegación, que se servía de las tablas astronómicas que había llevado a cabo, que había realizado en el siglo XIII Alfonso X el Sabio de Castilla, pues aunque habían tenido modificaciones por otros autores, pues también no servían de muy orientación muy precisa a los navegantes. Había, por tanto, en el sistema diferentes fallos que predecían que algo había que modificar ahí. Y es ahí, en ese momento, cuando va a aparecer la figura de Nicolás Copérnico, nacido en una ciudad polaca, en la ciudad de Torún, en el seno de una familia acomodada.
Bueno, pues lo que pasa que era una familia que se dedicaba al comercio y su padre fallece cuando él es de corta edad, de tal manera que la madre de Nicolás Copérnico piensa que lo mejor es que quede su orientación y su dirección, diríamos, científica al cuidado de su hermano Lucas, el hermano de su madre, que es obispo de Friburgo, y entonces este obispo todavía no lo era, pero sí que era clérigo, es el que va a marcar la orientación de Copérnico. Copérnico va a marchar a la Universidad de Cracovia y luego a Bolonia, de tal manera que va a cursar fundamentalmente Derecho Canónico y también Humanismo. Cuando termina estos estudios, pues va a regresar al lado de su tío y a partir el resto del tiempo que está con él, pues va a atenderle, va a ser, digamos, su secretario. Con el tiempo y por influjo de su tío, fue nombrado canónigo de la Catedral de Friburgo, precisamente, y allí se encargaba pues, de la atención, como médico, de la atención de los enfermos que dependían pues, de esta institución eclesiástica. Y el tiempo que le quedaba libre, que no era mucho, pues lo dedicaba a sus observaciones astronómicas. Parece ser que a finales de la primera década del siglo XVI, o en todo caso a comienzos de la década siguiente, Copérnico ya tenía completo un primer manuscrito con sus ideas sobre la estructura del universo. Aquel primer manuscrito llevó el nombre de Commentarius, o sea, pequeños comentarios, pero es un texto que dio a conocer a algunos compañeros, a algunos amigos, a algunos interesados en el tema, pero que no llegó a dar a la luz. Tendrían que pasar 4 décadas hasta 1543, que sí que publicaría su obra fundamental, La Revolución del Orbe Celeste, ya es el año 1543. O sea, parece extraño que transcurrieran 4 décadas en las cuales la concepción que tenía del universo apenas se había modificado, pero que por temor, ahora diré un poco sobre ello, no se atreviera a publicarla con anterioridad. Bien, los postulados de Copérnico pues, son numerosos. Aquí solamente he puesto 4 de los fundamentales. No existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes, primera idea que ya desmonta el sistema geocéntrico. Segundo, el centro de la Tierra no es el centro del universo, sino solo de la gravedad y de la esfera de la Luna. En tercer lugar, todas las esferas giran alrededor del Sol, por lo cual este es el centro del mundo. Y en cuarto, la distancia de la Tierra al Sol es imperceptible en comparación con la distancia que tiene el firmamento. Bien, entonces, volviendo a lo que antes me planteaba, si Copérnico ya tenía el sistema definido en 4 décadas antes, ¿por qué no se había atrevido? Bueno, porque él sabía que poner la Tierra en movimiento le iba a crear muchos problemas. Y por eso, cuando él va a publicar por fin su obra sobre las revoluciones de las orbes celestes, pues en las primeras páginas va a introducir una serie de contribuciones, fundamentalmente una contribución de un teólogo luterano, Andreas Orlander, que va a criticar algunos de los aspectos que él luego va a exponer en el texto, pero que en cierta manera le va a servir frente a las posturas, diríamos, conservadoras, que pudiera escribir, que pudiera decir, que pudiera exponer ese sistema en ese libro. El libro lo dedica al Papa en aquellos momentos, Pablo III,
y en esa dedicatoria al Papa también les pone que había dudado en darlo a la imprenta precisamente por este hecho, por los problemas que podía causarle no solamente a él personalmente, sino también al pensamiento de otras personas. La obra está estructurada en 6 partes, como había hecho ya Ptolomeo en su Almagesto. En la primera parte lo que hace es la presentación de la teoría heliocéntrica y casi toda ella carece de tratamiento matemático. Incluso solamente los últimos capítulos de esta primera parte de la obra, que serían los libros 12 a 14, son las que figuran las exposiciones matemáticas y los planteamientos que va a seguir en el resto de la obra. Y son de los libros 2 al libro 6 los que constituyen la parte técnica de la obra. Allí se estudian todas las cuestiones que son propias de la astronomía esférica, los movimientos aparentes del Sol, la descripción de la Luna y sus movimientos orbitales, la precesión de los equinoccios, el movimiento de las estrellas, etcétera, etcétera. Cada una de estas cuestiones, Copérnico va dando solución a cada una mediante un riguroso tratamiento matemático. Para no perdernos en disquisiciones dentro de él, podríamos decir que en síntesis su modelo se articula en torno al Sol, que está quieto en el centro, el universo consta de 8 esferas, la última más lejana y exterior consiste en estrellas fijas, sin movimiento, los planetas conocidos dibujan vueltas alrededor del Sol, cada uno va en su propia esfera, de dentro a fuera son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. La Luna da vueltas siguiendo su propia esfera alrededor de la Tierra y la Tierra rotaba sobre sí misma. Bueno, a las pocas semanas de la publicación de la obra, concretamente el día 24 de mayo de ese año de 1543, fallece Copérnico y con ello pues apenas pudo conocer el impacto que había tenido la publicación de la obra. Lo cierto es que, a pesar de no haber ejercido nunca como astrónomo, pues se le debe considerar como el artífice de la astronomía que se va a poner en funcionamiento a partir de esta época, a partir de mediados del siglo XVI. Cinco años después del fallecimiento de Copérnico va a nacer Filippo Bruno. Este fue el nombre que le pusieron sus padres, aunque muy pronto, al ingresar en los dominicos, al tomar los hábitos, lo mudó por el nombre de Giordano, y es como Giordano Bruno como es conocido en la historia de la astronomía y en la historia de la ciencia. Y esto sin ser astrónomo, tal vez menos que Copérnico. Ni tan siquiera fue un científico Giordano Bruno. Fue una persona que cultivó la teología y se preocupó por una serie de problemas como hombre del Renacimiento, pero ya digo que una persona que estaba orientada su formación a la vida eclesiástica. La primera parte de su vida transcurrió en el convento de Santo Domingo de Nápoles, donde fue ordenado sacerdote en 1572. Doctor en teología, llevó a cabo profundas lecturas de autores clásicos grecorromanos como Heráclito, Parménides y Lucrecio. En un momento determinado, en los años 1583-1584, realizó una estancia en Inglaterra y durante esa estancia aprovechó para publicar algunos textos que había llevado a cabo o que había recogido o que con sus ideas cosmológicas anteriores
pretendió dejar constancia de ellas en aquellos momentos. Esos textos los podíamos traducir como la Cena de las Cenizas. Coincide con el miércoles de ceniza y es una conversación en la cual él está exponiendo precisamente lo que Copérnico había dejado en su obra. Otro título es sobre el infinito universo y los mundos, y de la causa principio y uno. O sea que desde el pensamiento, más que desde luego que desde la práctica, pues llevó a cabo interiorizó la idea de Copérnico y las puso en esta serie de textos. Bueno, la verdad es que habían pasado más de 40 años desde la publicación de la obra de Copérnico y, como diríamos, aportación de Giordano Bruno, en su síntesis se presenta un universo ya infinito, un universo homogéneo, un universo en el que ya no existe centro ni circunferencia que limite el universo, y lo que iba a granjear de más problemas, un universo en el que ya no cabía ni ningún dios ni ningún principio creador del universo. Después de su estancia en Inglaterra, en 1585, de regreso a Italia, fue invitado por un noble veneciano, Juan Mocenigo, para que le orientara, para que le ayudara a conocer cosas, tal vez también para que le ayudara a hacer magia. Esta relación con Juan Mocenigo no fue bien, de tal manera que el que había sido la persona que le había contratado acaba denunciándole a la Santa Inquisición. Y estos, los inquisidores, pues elevan un proceso contra Giordano Bruno, un proceso además que se demoró 8 años y que finaliza el proceso con la sentencia de que debe ser quemado vivo, sentencia que se va a cumplir en la actual plaza del Campo di Fiori de Roma en febrero del año 1600. Se da la circunstancia que el procesamiento de Bruno fue dirigido por el cardenal inquisidor Roberto Bellarmino, que años después pues, sería el inquisidor también del proceso contra Galileo Galilei. Para acabar esta relación entre Copérnico y Bruno, comentar que si bien al principio la Iglesia no había reaccionado contra la obra de Paracelso, después de los textos que he comentado de Bruno sí que lo va a hacer, y va a hacer que el texto de Copérnico entre al índice de libros prohibidos en el año 1616, y allí va a permanecer en el índice de libros prohibidos hasta el año de 1835. Bien, el segundo aspecto que quería tratar es el de la prolongación de la vida. También en el Renacimiento aparece un interés inusitado por vivir más años, y hay diferentes autores que van a escribir sobre el tema. Claro, el que tengo aquí en la diapositiva, Luigi Cornaro, podríamos decir que este lo hizo con autoridad, porque escribió los libros de Vivir mucho tiempo cuando ya tenía 80 o 90 años. Cuando era más joven, pues tenía menos presencia el decirlo, ¿no? Bueno, pues este deseo de vivir más tiempo pues fue algo que ocurrió entonces, y lo prueban los numerosos libros. Incluso del primer autor que hablaré a continuación, de Paracelso, tiene un libro de la vida larga, Liber de longa vita. Si bien este libro se publicó en 1560, 19 años después del fallecimiento de Paracelso, y podemos pensar que es una síntesis que hizo alguno de sus discípulos, aunque en la portada de la obra aparece su nombre. También Marsilio Ficino, al que luego al hablar de la magia dedicaré más tiempo, pues escribió un texto sobre
la prolongación de la vida. Y como digo, pues este autor, Luigi Cormaro, que con más de 90 años pues publicó libros en los que fundamentaba en la higiene y en la vida saludable el conseguir esta mayor existencia. Se pensaba que no había nada que podía limitar ya marcado desde antes del nacimiento la vida del individuo, y que si eso era así, si no había ese límite establecido, pues que el individuo podía tomar medidas para prolongar la vida. Y estos autores lo que hacían eran precisamente dar pistas, según su conocimiento, de cómo se podía conseguir esta mayor existencia personal. Llegamos ya, por tanto, a Paracelso, a que acabo de nombrar con este libro sobre la larga vida. Filippo Teofrasto von Hohenheim, nombre muy complicado, que tal vez por eso le hizo mudarlo por el de Paracelso, para ser más fácil de recordar. Nace a finales de 1493 o principios de 1924 en una pequeña localidad suiza, y adoptó el nombre de Paracelso para indicar su superioridad sobre un médico romano del siglo I, Aurelio Cornelio Celso, cuya obra de medicina se había publicado en el año 1478 y gozaba de gran éxito en ese momento. Él consultó la obra de Celso y pensó que los conocimientos que él tenía eran superiores, y de ahí que adoptara este de sinónimo de Paracelso más que Celso. Bien, su padre fue médico y él dice que estudió en Ferrara, pero los historiadores que se han acercado con más detalle a la vida de Paracelso no han encontrado las pruebas que confirmen que realmente concluyera allí sus estudios de medicina. En todo caso, lo que es evidente es que él practicó la medicina por diferentes zonas centroeuropeas, y que su prestigio fue tan grande que en un momento determinado pues fue llamado por un editor de Basilea, Frobenius, para que le atendiera. Este editor tenía un miembro bastante gangrenado, y los médicos que le atendían hasta ese momento pensaban que no había más remedio que proceder a cortar la pierna. Paracelso, cuando llegó a atender a Frobenius, pues cambió todas las disposiciones que tenían los médicos y consiguió salvar el miembro a este impresor, que de manera, diríamos, agradecida, pues le consiguió una plaza en la Universidad de Basilea. Pero Paracelso, con esta característica inquieta, revolucionaria que tenía, pues rompió con los compañeros del claustro prácticamente desde el primer momento. Cambió la enseñanza, pasó al alemán, y además el día de San Juan salió a la puerta de su habitación y quemó algunos de los libros clásicos de medicina, señalando que los polvos de sus zapatos tenían más conocimientos de medicina que libros que se habían escrito muchos siglos antes. Bien, como digo, esta etapa docente, pues como el resto de su vida, fue una vida azarosa, una vida de muchos enfrentamientos. Y, como no, en Bolonia pues también se iba a enfrentar, en este caso, con un clérigo al que también atiende en su enfermedad y que luego se niega a pagarle los servicios. Paracelso se violenta con él, y entonces, a consecuencia de este episodio, tiene que abandonar su actividad, diríamos, en la universidad. Tendríamos que decir algo de cuál es su orientación médica o farmacológica. Esto lo tiene recogido fundamentalmente en su Opus Paramirum.
él admite perfectamente un principio que es invisible e ideal, antecedente del mundo, de todo el mundo sensible, que llama Illastrum, vendría a ser el agua, que completa con los tres elementos de Empédocles, de Aristóteles, tierra, aire y fuego. Pero además de estos tres elementos madre, admite también los tres elementos, pues azufre, mercurio y sal, que vendrían más bien de la tradición de los árabes, que tienen que ver con el cambio, la mutabilidad de las sustancias. Y luego admite también como agente de la enfermedad una semilla que es diferente, por tanto, a todo lo que hasta ese momento se ha considerado somos las causas de las enfermedades. Esta semilla es la específica para cada enfermedad, y cada enfermedad tiene que buscarse su arcanum, su medicina específica. Y en esta medicina pues va a buscar, va a introducir la alquimia, ¿no? Va a ser la defensa de una terapéutica química que va a llevar a cabo la producción, la aparición de nuevos remedios farmacéuticos que se van a nutrir en la alquimia y que por tanto va a ser lo más fundamental del cambio que va a tener lugar en este momento, mediados del siglo XVI, en la medicina y en la farmacia. Bueno, pues como estaba diciendo, entre estos productos que él va a incorporar, que ponen, pues tenemos el mercurio para tratar la enfermedad de la sífilis, que hasta ese momento pues se había tratado fundamentalmente con productos traídos del Guayaco, de América, o también introduce las píldoras eternas, así llamadas porque eran para el tratamiento de enfermedades digestivas, pero se podían emplear por diferentes pacientes, porque la píldora, una vez que se había defecado, se podía limpiar, digamos así, y volver a utilizar por otro paciente. Bien, como digo, Paracelso pues fue, diríamos, una persona que para él la medicina era el arte de curar. Por tanto, él preparaba sus propios remedios. Y aparte de esos medicamentos químicos que señalaba antes, pues también empleaba lo que se llamaba la farmacia de inmundicia, que era incorporar unos productos que hoy en día nos podían sorprender, como la piel que quedaba sobre el cráneo del ahorcado, o el moho que también se quedaba en la calavera, la orina de los niños, heces de palomas, de las palomas, heces de gallinas, bueno, todo lo que era la botica de inmundicia que se llamaba en la época. El siguiente autor que vamos a considerar es Agripa, Enrique Cornelio Agripa. Si Paracelso tuvo un discípulo, pues este fue precisamente Agripa. Pues fue médico como él, con las salvedades que antes hemos dicho de una medicina oficial colegiada o no, y como él también siguió una vida muy atormentada que le hizo pues estar al servicio de varios poderosos con intención de ganarse la vida y con diferentes encargos. Bien, su principal obra de oculta filosofía, Liudi III, la publica en Colonia en el año 1533 y hace una síntesis muy completa sobre lo que en la época se conocía sobre magia, astrología, alquimia, medicina, filosofía natural. Y es importante porque Agripa diferencia la magia natural de lo que es la magia negra o demoníaca,
O sea, él buscaba la magia que servía para curar, para aliviar, no para hacerse rico, ni otras medidas. Partidario del estudio de las matemáticas y de la filosofía natural, justifica la construcción de artificios maravillosos, máquinas parlantes, hace tablas de cálculos cabalísticos, etc. Hace, digamos, una gran síntesis del medievo, aunque no es muy original con respecto a su maestro Paracelso. Y llegamos al tercer asunto que quería tratar, aunque es el de la magia natural y los escritos herméticos, aunque ya comentaba algo en la introducción. El impulso a estos escritos herméticos viene dado precisamente por Marsilio Ficino, que es el encargado por Medici para que haga la traducción de los textos que se habían recogido. Bien, como digo, en ese momento se pensaba que eran textos proféticos, pero ya en el siglo XV, en la segunda mitad, pues ya se empezó a poner en duda esta antigüedad y con el tiempo se vio que como pronto fue el erudito Isaac Casaubon, ya muy avanzado el siglo XVI, en que los situó los primeros ya en el siglo III de nuestra era. Ya no había, por tanto, ese adelanto que había. Bien, lo que es claro es que durante el Renacimiento la difusión de los escritos herméticos fue extraordinaria y esto ayudó a que la magia tuviera un espacio mayor en la vida real. Esta magia natural que hablaba hace unos momentos frente a la magia negra. Y para muchos magos naturales, las influencias debidas a las estrellas, debidas a los planetas, eran fuerzas naturales, como también era la que permitía al agua mover un molino hidráulico. Y por tanto había que buscar en esas estrellas, en esos actos mágicos, los fundamentos que dieran explicación, curación, transformación, que facilitaran por tanto la vida. Como digo, pues dos autores referiré la contribución a la magia. Uno de ellos, el primero, lo acabo de mencionar, es Marsilio Ficino, el traductor y defensor de los textos de Hermes. También lo he mencionado anteriormente como autor un texto sobre la vida larga. Y lo primero que podemos comentar por la fecha que vemos, que es un autor que cae dentro del siglo XV. Sería de los 6 autores que me estoy ocupando, el más antiguo de todo. Bueno, pues tras entrar en contacto con el banquero y político Cosme de Medici en 1462, este le regaló una villa para que allí se pudiera retirar, hacer la traducción de los textos, y allí se creó una especie de academia científica, donde también se interpretó los textos de Platón. De ahí que su obra fundamental, Teología Platónica, publicada en 1482, cuando ya tenía una edad bastante avanzada, casi medio siglo, pues ahí trata, por ejemplo, de cuestiones médicas, trata también de la inmortalidad del alma humana, muestra gran conocimiento no solamente de la obra de Platón, sino también de la obra de Santo Tomás de Aquino, y expone el tratamiento de algunas enfermedades, particularmente las enfermedades mentales. Recomendaba el uso de talismanes, imágenes, colores, pensaba que todo esto influía en el enfermo. Por ello, por ejemplo, dice contra la depresión de los estudiantes, pues los colores que animasen, el verde, la luz, una serie de medidas. Y el último autor que deberíamos exponer en esta sesión, pues sería Gian Battista de la Porta, que ya está a caballo entre el siglo XVI y siglo XVII,
y que es autor de un libro precisamente que se llama Magias Naturalis, Libris 3, donde precisamente va a hacer una serie de experimentos, aquí ya está la práctica, para refutar teorías y falsas opiniones sustentadas por algunos de sus antecesores. Por ejemplo, el tema de que la magnetita podía perder su poder de atracción si se untaba con ajo, o también que los imanes podían perder este poder de atracción si se untaban con ajo. Bueno, pues tal vez esto fuese lo más importante de su trabajo, el refutar teorías y falsas teorías sostenidas por algunos de sus antecesores. Casi 3 décadas más tarde dio a luz su De humana fisionomía, 1586, que para algunos historiadores es su obra más reconocida. Y ahí sostiene que la personalidad humana tiene mucho que ver precisamente con el medio físico en el cual cada persona desarrolla su cometido. Y hace unas tablas para explicar cómo es la persona en función de dónde vive. Por tanto, tenemos aquí a una persona Jean Baptista de la Porta, que practica la astrología y la magia, pero que es muy crítico con los que hacen charlatanería, con el fraude en la magia. Por tanto, como síntesis de lo hasta aquí expuesto, podríamos decir que con Copérnico hemos visto cómo el Renacimiento empieza en las estrellas y luego va a bajar a la Tierra. Vamos a ver hemos visto también cómo con Paracelso se produce una revolución en la terapéutica, y son solamente 2 figuras del Renacimiento. Va a haber muchas más con aplicación a la medicina, a la farmacia, por supuesto, en la anatomía, la gran figura de Andrés Vesalio, en la epidemiología, la figura de Fracostoro. Pero quiero decir para terminar que no solamente es un avance en estas disciplinas que tiene que ver con ciencias de la salud. La astrología, la alquimia, la magia también ayudaron a las disciplinas humanísticas, y buen ejemplo de ellos en las representaciones artísticas que nos dejaron los artistas del Renacimiento. Otra característica del hombre del Renacimiento es el hombre de ciencia y el hombre de arte. Y ejemplos de esto lo podemos encontrar en este libro que tenemos de Astrología, Magia y Alquimia, de Matilde Batisni, donde las representaciones de todo lo que aquí se ha expuesto a través de las diapositivas queda de manera bien patente. Esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Su estupenda intervención pues, me sugiere una idea personal y 2 reflexiones. La idea personal es que a mí todo esto me encanta. ¿Por qué me encanta? Pues porque pone de manifiesto de manera muy clara una característica del Renacimiento, que es la feroz humanidad frente al teocratismo. Es decir, hay una serie de personas que ya tienen una personalidad muy fuerte y ponen sus ideas. En segundo lugar, es que todas estas cuestiones, tanto la astrología como la magia, como la alquimia, pues tienen un fundamento racional, se pueden explicar racionalmente. Y en tercer lugar, y ya fuera de mi reflexión personal, está que han de ser consideradas materias científicas. Nuestro querido maestro José María López Piñero decían que eran disciplinas precientíficas extrauniversitarias. Lo de extrauniversitarias, con el mayor respeto a José María, al que admiro de forma especial, lo de extrauniversitarias pues está fuera de lugar, porque hubo muchos de ellos
que fueron profesores de universidad. Y con lo de ajenos a la ciencia sería tanto como decir que antes de lo que se denominó la revolución científica no hubo ciencia. Claro que hubo ciencia, lo que pasa es que ese paradigma científico no era el real y por lo tanto la tecnología que es adecuada al paradigma científico era errónea. Pero sin esos esfuerzos iniciales que se ven de manera impresionante durante el Renacimiento, no estaríamos donde estamos ahora. Evidentemente, sin los griegos no estaríamos en el Renacimiento y sin el Renacimiento no estaríamos donde estamos ahora. Eso por una parte. Y por otra parte, que es una cosa que seguramente le interesa menos al público en general, pero sí a los historiadores, es esa manía de decir que el siglo XVII, el barroco, fue el siglo de la revolución científica. Bueno, como ha demostrado ahora mismo el doctor Gomis, si queremos hablar de revolución, cosa que en ciencia es un poco difícil, porque siempre se camina a hombros de gigantes, es decir, a hombros de la tradición, el gran cambio empieza aquí. Copérnico es el gran cambio. Paracelso es el gran cambio. Hay una serie de personas que empiezan en el Renacimiento el gran cambio. Evidentemente, instituciones que lo refuerzan durante el siglo XVII, pero el gran cambio continúa en el XVIII, el XIX. Es decir, en ciencia hablar de revolución científica es absurdo, a no ser que hablemos de la revolución permanente, y que además en la actualidad pues es no de siglos, sino como hemos demostrado en la reciente pandemia de COVID, pues en 2 años se ha conseguido una vacuna, es decir, ya es un cambio espectacular. Aparte de eso, pues el doctor Gomis hoy nos ha explicado una serie de cosas que son muy complicadas de una manera en la que nos ha demostrado claramente su capacidad de síntesis y su capacidad docente, por lo cual le agradezco mucho su presencia hoy aquí y el que nos haya dado esta conferencia. Muchas gracias y a todos ustedes les pido que continúen con nosotros en próximos días y en próximas conferencias. Muchas gracias a todos.